Hoy vamos a resolver el parcialito de la serie 2 de hidrocarburos. La idea es una explicación sencilla con los mecanismos para reafirmar los conceptos. Bien, el problema 1 nos pedía que nombremos ciertas estructuras. Acá no hubo muchos problemas. Quiero remarcar que el punto F era un aromático. Está bien usar el benceno o el tolueno como nombres bases. El G es el 1-butino, ¿sí? El triple enlace va entre este carbono y este, pero como este carbono tiene una hibridización sp, el otro enlace carbono-carbono también es lineal. Recién este carbono que está acá es sp3 y puede estar inclinado. El segundo ítem nos daba unos nombres y nos pedían que hagamos la estructura, ¿sí? Creo que acá por ahí la más complicada era el 3-hexino, ¿sí? Que es importante que fíjense que hay 4 carbonos en línea, porque si bien solo los 2 carbonos que participan del triple enlace son sp, los enlaces carbono-carbono que siguen, este y este, también son lineales porque la geometría electrónica de los carbonos sp sigue siendo lineal. Y bueno, y también hay un ciclo como el ciclo butano. Recuerden acá que este es un ciclo con mucha tensión, ya que los ángulos para formar un cuadrado tendrían que ser 90 grados y como son carbonos sp3, el ángulo de enlace o el ángulo de la geometría orbital electrónica es 109, con lo cual esto está muy tensionado. Bueno, y el último, el 2,4-dietilbenceno, también podría llamarse 1,3-dietilbenceno, que tendría números menores. Bien, vayamos al problema 2, que creo que es un problema muy importante, porque solemos tomarlo en los parciales y si bien suelen tener una idea de cómo justificar, las justificaciones siempre quedan incompletas. ¿Cómo resolvemos un ejercicio del estilo justifique los siguientes hechos experimentales, explique los siguientes hechos experimentales? La frase que me están dando el hecho es cierto, o sea, no tengo que decidir si es falso o verdadero. Lo que tengo que hacer es buscar la justificación correcta. Generalmente son hechos experimentales que tienen que ver con la estructura molecular, es decir, las fuerzas intermoleculares. Entonces, en este caso me habla sobre el punto de fusión de dos hidrocarburos, el metano y el heptano. Como son puntos de fusión, estamos hablando de sustancias puras, tenemos que ver las fuerzas intermoleculares de cada una de las sustancias. Recordemos que fuerzas intermoleculares y después sus propiedades físicas están basados en grandes cantidades de moléculas. Estamos hablando de la interacción entre más que millones de moléculas, ¿sí? No estamos hablando solamente de la interacción uno a uno, sino de una molécula con todo el entorno, es decir, si estamos hablando de un líquido, con el seno del líquido. Si estamos hablando de un sólido, estamos hablando de la molécula rodeada de otras moléculas iguales.
Bien, veamos el metano. El metano es una molécula chiquita, tetraédrica, con enlaces carbono-hidrógeno, que si bien consideramos que no tienen polaridad, además, al estar en un entorno simétrico, es no polar, ¿sí? Por más que estos sean otros átomos, también va a ser no polar, porque es un entorno simétrico, ¿sí? Siempre que todos los átomos sean iguales. Por lo tanto, al ser no polar, solamente vamos a tener fuerzas de dispersión de London o de Van der Waals. Las tres son formas diferentes de llamar a la misma propiedad, ¿sí? ¿Y qué eran las fuerzas de dispersión? Las fuerzas de dispersión es la capacidad que tiene una nube electrónica a deformarse por la presencia de las otras moléculas. Cuanto más grande es una nube electrónica, más deformable es y aparte puede interactuar con más moléculas del entorno. Es por eso que al aumentar el tamaño de la molécula, las fuerzas de dispersión también aumentan. Bien, entonces hemos dicho, tiene fuerzas de dispersión y es una molécula pequeña. Vayamos al heptano. El heptano también es un hidrocarburo, solo tiene enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno en entornos sp3 porque es un alcano, no hay dobles enlaces. Por lo tanto, nuevamente es una sustancia no polar, solamente tenemos fuerzas de dispersión, pero ahora el tamaño de la molécula es 7 átomos de carbono, es decir, la nube electrónica es mucho más extensa y además es lineal. Después vamos a ver que eso es importante. Entonces, ¿cómo justificamos con las fuerzas de dispersión que posee cada una de estas sustancias este hecho experimental? Ambos compuestos poseen el mismo tipo de fuerzas intermoleculares, dispersión. Las fuerzas de dispersión son dependientes del tamaño. Cuanto más grande la molécula, más importantes son. En este caso, el heptano posee 7 átomos de carbono, siendo más voluminoso, más fuerza de dispersión y por ende mayores fuerzas intermoleculares que el metano. Un mayor punto de fusión se puede explicar por mayores fuerzas intermoleculares, ya que la fusión implica un alejamiento entre las moléculas y una superación parcial de las fuerzas intermoleculares para poder moverse en el fluido. Entonces, el heptano, al tener mayores fuerzas intermoleculares, tiene un punto de fusión mayor. Fíjense, acá hago las dos aclaraciones. ¿Qué quiere decir punto de fusión? ¿Por qué un punto de fusión puede aumentar? ¿Qué tipo de fuerzas intermoleculares tiene cada sustancia? ¿Y cuál tiene una magnitud global mayor? ¿Sí? No alcanza con decir que las dos tienen fuerza de dispersión, con que el heptano es más grande. Hay que decir también por qué aumentar las fuerzas intermoleculares aumenta el punto de fusión o la propiedad física que las que estemos hablando. En el ítem 2, el hecho experimental es diferente, porque me está diciendo que tengo dos sustancias que forman una mezcla homogénea, es decir, que al juntarlas, las moléculas se entremezclan. Es decir, cuando yo tengo el ciclohexano solo, puro, el ciclohexano va a estar rodeado con moléculas de ciclohexano. Cuando tengo el benceno puro, va a estar rodeado por moléculas de benceno. Pero cuando tengo la mezcla, una molécula de benceno o de ciclohexano va a estar rodeado tanto por moléculas de ciclohexano como por las de benceno. Entonces, si yo voy a demostrar o plantear que esto ocurre por fuerzas intermoleculares, tengo que plantear las fuerzas intermoleculares del ciclohexano puro, del benceno puro y después cuál es la situación de mezcla. Si la situación de mezcla es similar a las fuerzas intermoleculares presentes en las sustancias puras, la mezcla va a ocurrir.
En este caso, los dos son hidrocarburos, por lo tanto son sustancias no polares, porque solo tienen enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno que no están polarizadas. 6 átomos de carbono y en forma de ciclo. Eso me está diciendo que el tamaño es más o menos el mismo en los dos casos. Hay una pequeña diferencia en que el benceno tiene la nube pi deslocalizada por encima y por debajo del plano de la molécula, que eso le permite una cierta deformación de la nube electrónica mayor y por lo tanto va a tener una fuerza de dispersión levemente mayor que las del ciclohexano y obviamente un punto de fusión y de ebullición mayor. Pero acá no me importa porque lo que estoy viendo es qué pasa cuando yo los mezclo. No estoy hablando, estoy comparando las fuerzas intermoleculares entre cada uno para sus propiedades físicas, sino cuando las mezclo. Y cuando yo mezclo, y pongámonos en lugar de un ciclohexano, y miro alrededor y tengo benceno o tengo ciclohexano, la fuerza de dispersión que voy a sentir es lo mismo o muy similar a que si estoy solamente en el ciclohexano. Y lo mismo le pasa al benceno. Entonces, las fuerzas intermoleculares de la mezcla son similares a la de las sustancias puras. Y la mezcla está favorecida por fuerzas intermoleculares. El ítem C, nuevamente volvemos a puntos de ebullición, por lo tanto estamos hablando de sustancias puras. Y acá sí lo que tenemos que ver es que dos sustancias que tienen igual fórmula molecular, igual peso y masa molecular, tienen puntos de ebullición con 10 grados de diferencia. Y eso se debe a que cuando tenemos el 2,3-metilbutano, el compuesto está como más compacto. Por eso, fíjense que si bien los dos tienen el mismo tamaño, en un caso es lineal y en el otro es ramificado. Cuando yo miro la superficie o la distribución de la nube electrónica, en el caso de las sustancias ramificadas es más compacta y tiene menor superficie. Entonces, le permite interactuar con menos partículas a la vez. ¿Sí? Entonces, las fuerzas de dispersión son menores. Estas dos sustancias yo las podría separar tranquilamente por una destilación. Bien, el cuarto problema, o el cuarto ítem, me dice que es posible separar por un método físico de decantación una mezcla de agua-octano. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el agua y el octano no se mezclan, están separadas en fases. Vamos a justificar eso, ¿por qué se separan? ¿Por qué no se mezclan? Veamos la molécula de agua primero. El agua es una sustancia polar, ya que posee dos enlaces oxígeno-hidrógeno muy polarizados, con una diferencia de momento dipolar importante, que además, como el oxígeno tiene pares libres de electrones, tiene una geometría electrónica tetraédrica y una geometría molecular angular, por lo cual esos momentos dipolares no se cancelan y tiene un momento dipolar neto la molécula. Entonces, va a poseer fuerza de dispersión. Todas las moléculas que tengan electrones, o sea, que tengan nube electrónica, van a poseer fuerzas de dispersión. Va a poseer dipolo-dipolo. Y además, como estamos hablando de un oxígeno con pares libres de electrones capaces de cederlos y un hidrógeno que está unido a un elemento muy electronegativo y por lo tanto muy polarizado, también puede hacer puente de hidrógeno. Recordemos que para hacer puente de hidrógeno tenemos que tener las dos características. Entonces, el agua, como vimos en química general, en química inorgánica, es como la vedette de las fuerzas intermoleculares. Tiene todo. Tiene fuerza de dispersión, tiene dipolo-dipolo, tiene puente de hidrógeno.
Y también nos cansamos de decir en química general de que por eso tenía un punto de ebullición tan grande, porque las fuerzas intermoleculares presentes en el agua son grandes. Pero si yo voy a determinar cuál es la fuerza intermolecular más importante del agua, es el puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque numéricamente el puente de hidrógeno es más importante que el dipolo-dipolo y en este caso que estamos hablando de una molécula chiquita, las fuerzas de dispersión son despreciables. ¿Sí? Vayamos para el octano. Intenté hacerlo grande para que quede en la cabeza de todos que es grande. Generalmente lo dibujamos chiquitito, con liñitas, y después nos olvidamos que es una molécula grande. ¿Sí? Solo tiene fuerzas de dispersión. Es como el caso del heptano, el metano es un hidrocarburo, solo presenta enlaces carbono-hidrógeno y carbono-carbono. Pero posee 8 átomos de carbono, es lineal y tiene una masa molar de 114 gramos por mol. Entonces, cuando yo voy a plantear la mezcla, solo tengo fuerzas de dispersión. Estas fuerzas de dispersión también incluyen el dipolo transitorio, dipolo inducido y el dipolo inducido. Son un poco más que solo dipolo inducido, dipolo transitorio, dipolos transitorios. Pero ¿cuál es la diferencia? Si yo soy una molécula de agua y estoy rodeada de moléculas de octano, solo puedo interactuar con fuerzas de dispersión. Y la fuerza de dispersión para una molécula de agua es despreciable. Por lo tanto, desde el punto de vista del agua, no le conviene estar en presencia del octano. Pero ahora vayamos al octano. Supongamos que tenemos un octano rodeado de moléculas de agua. La fuerza principal, la única fuerza que tiene el octano, es una gran magnitud en fuerzas de dispersión. Y el agua no tiene casi. Por lo tanto, la interacción con las moléculas de agua también es débil. No es que solo el agua no está cómoda, el octano también está en una situación desfavorable desde el punto de vista de fuerzas intermoleculares. Por lo tanto, en este caso, las sustancias no van a mezclarse porque las fuerzas intermoleculares de mezcla no son comparables con las fuerzas intermoleculares de las sustancias puras. ¿Sí? El problema 3 era dibujar los isómeros constitucionales del octano. Acá se los dejo. Hubo mucha gente que alguno repetía porque depende mucho de cómo uno los escriba. A veces no los ve. La mejor forma de darse cuenta si son iguales o no es nombrándolos, porque cuando uno empieza a ponerle los numeritos se da cuenta de que en realidad es la misma sustancia. Y algunos pusieron el 4-metilhexano y en realidad eso es el 3 también. Bien, vayamos a al problema 4, que ya es un problema de reactividad. Creo que a todos nos resultan los más difíciles. El problema 4 me da una serie de reacciones, tenemos que plantear el producto, nombrar qué tipo de reacción es y plantear el mecanismo de reacción. Bien, el primer caso es un alqueno con un halógeno en presencia de un solvente inerte. Los alquenos en presencia de halógeno los adicionan en carbonos adyacentes, ¿sí? En los dos carbonos que forman el doble enlace, dando una especie diclorada o dibromada, dependiendo con lo que se esté trabajando. La reacción es adición electrofílica al doble enlace, ese es el tipo general de la reacción. En particular, a esta reacción se conoce como halogenación de alquenos.
El mecanismo por el que ocurre es un mecanismo en dos pasos. En el primer paso, el alqueno, con su nube electrónica, que es el nucleófilo, ataca con la nube pi al cloro. Recordemos que la molécula del cloro es una molécula grande, muy polarizable, por lo tanto, cuando se acerca la nube electrónica, la especie se deforma y momentáneamente este cloro queda con densidad de carga positiva y este con densidad de carga negativa. Es por eso que cuando ocurre realmente el ataque, el cloro se queda con el par electrónico de enlace y utiliza el par electrónico del doble enlace para formarse. Como el cloro es un átomo grande en comparación con el carbono, esta interacción uno esperaría que forme un carbocatión, pero el cloro puede interactuar con los dos átomos de carbono, el que está acá y el que está acá, formando un ciclo con una carga positiva, y esto es mucho más estable que el carbocatión simple. Y el cloruro. Bien, recuerden que el cloro es mucho más grandote que el carbono que está acá. Entonces, cuando yo miro y después viene el ataque de un nucleófilo, el cloruro, hacia los carbonos con carga positiva, el ataque puede ser sobre este carbono. El producto sigue siendo, o sea, el ataque es acá, este enlace se rompe y solo queda el enlace carbono-cloro en el carbono 1 y se forma un nuevo enlace cloro-cloro en el cloro-carbono en el segundo carbono. O puede ser sobre el carbono primero, se rompe este enlace y se forma el mismo producto. El producto no cambia. Lo que es importante acá es que el ataque de este cloruro tiene que ser por la cara opuesta al ciclo del cloro catiónico. Porque este ciclo actúa como pantalla y este cloruro no puede acercarse por ahí. Entonces, si yo tuviera un producto que está limitado en su rotación, lo que tendría es siempre el isómero donde los átomos de carbono están de lados opuestos, es decir, el isómero trans. Ese tipo de adiciones se llaman adiciones anti. ¿Sí? Un pequeño detalle, no lo había escrito, no lo había dicho. El mecanismo es cíclico catiónico. Algo que es importante es notar la diferencia entre reacción, nombre de reacción, tipo de reacción y mecanismo. Una reacción, un tipo de reacción puede ocurrir por varios mecanismos diferentes. Veamos nuevamente, adición electrofílica al doble enlace, solo que ahora no voy a adicionar un halógeno entero, sino que voy a adicionar un hidrácido y veamos qué pasa. Lo que pasa es que ahora en un carbono voy a adicionar un hidrógeno y en el otro voy a agregar el halógeno. Bien, este mecanismo ocurre primero por el ataque del doble enlace, o sea, de la nube pi, hacia el electrófilo protón. ¿Por qué voy a tener protones? Porque tengo ácido bromídrico en medio acuoso, el ácido bromídrico es un ácido fuerte, por lo tanto lo voy a tener separado en hidronios y bromuros. ¿Sí? Bien, esta adición del protón puede ocurrir en dos posiciones diferentes.
puede ocurrir en el carbono 2 formando un carbocatión terciario, o puede ocurrir en el carbono 3 formando un carbocatión secundario. Como vimos con anterioridad en las diapositivas de teoría de esto, los carbocationes secundarios son menos estables que los carbocationes terciarios. Por lo tanto, cinéticamente, este carbocatión se va a formar más rápido y este no se va a formar, solamente se va a formar este carbocatión. Por lo tanto, cuando después haya un ataque del ion bromuro sobre el carbono con carga positiva, solo se va a formar este producto, que es el bromuro de alquilo terciario. ¿Sí? Acá son dos pasos de reacción. Se puede medir la vida que tiene el carbocatión, ¿sí? La vida media. No es una especie teorizada, existe. Hay carbocationes que son bastante más estables, pero los que vamos a trabajar nosotros son muy reactivos, ¿sí? El mecanismo de esta reacción es un mecanismo catiónico, ¿sí? Es parecido al de halogenación, solo que acá el electrófilo es mucho más marcado, ¿sí? El protón es mucho más electrófilo que el cloro molecular. Bien, el problema del ítem 3 ya me habla de la hidrogenación de los alquenos, donde usamos un catalizador de paladio sobre carbono. Es una hidrogenación con una catálisis heterogénea. El paladio carbono es sólido, ¿sí? Esta especie es líquida y esta especie es gaseosa. Esto de la hidrogenación es una reacción muy rápida gracias al catalizador y muy limpia, que es parte de lo que se usa industrialmente a temperatura ambiente, ni siquiera hace falta calentar. Bien, vamos a ver cómo sería la reacción. Acá yo le puse lo marqué como un radical, como un sustituyente al isopropilo más que nada para no hacer un dibujo más complicado. Pueden hacerlo en los ejercicios marcando que es R, ¿no? Bien, el mecanismo es un mecanismo complejo, en realidad, donde la molécula de hidrógeno es absorbida en la superficie del metal, se rompe parcialmente el enlace hidrógeno-hidrógeno y después en la misma superficie se forma el enlace carbono-hidrógeno. Entonces, es complicado, hay muchos pasos por ahí, no es trivial el mecanismo. Sin embargo, cuando vemos la cinética de reacción y vemos la ley de velocidad es similar, es compatible con un mecanismo concertado donde, como acá muestro, el doble enlace se rompe al mismo tiempo que se forman los dos enlaces hidrógeno-hidrógeno. Entonces, ¿cómo muestro yo en un ejercicio cómo hacer el mecanismo? Bien, como no hay un paso experimental donde yo puedo medir, donde tiene tiempo de vida, como era el caso anterior con los carbocationes, yo voy a plantear un modelo teorizado y que hay cierta forma experimental de determinar que esto puede existir, no se puede aislar. Esto se conoce, por eso lo dibujo entre paréntesis y con este simbolito de acá, como estado de transición,
es el punto de mayor energía en la coordenada de reacción, ¿sí? Es la especie que cuesta formar y para la cual necesito el estado de la energía de activación, ¿sí? Y acá fíjense, lo que plantea es que el hidrógeno está unido al paladio y por eso este enlace ya está debilitado y ahí es donde se puede formar el enlace carbono-hidrógeno, ¿sí? En mi estado de transición tiene que estar el metal, el catalizador, porque justamente es lo que me permite que esta reacción ocurra. Y nuevamente, acá lo dibujé, el producto que voy a obtener es un producto sin, es decir, es una adición sin, el producto que voy a obtener es cis. Siempre van a estar del mismo lado. En este caso no importa porque tengo un solo sustituyente, los hidrógenos no son sustituyentes, pero si tuviera otro sustituyente a lo largo de toda la molécula, tendría los dos productos. Bien, el ítem 4 también habla de una hidrogenación, solo que ahora mi reactivo en vez de ser un alqueno es un alquino. Los alquinos reaccionan exactamente igual que los alquenos frente a la adición. Podemos adicionar cualquiera de los tres compuestos, ácido bromhídrico, hidrógeno o un halógeno. Pero la diferencia que tiene es que los alquilos son más reactivos que los alquenos. Por lo tanto, si yo limito la cantidad de hidrógeno que voy a tener, voy a poder aislar el alquino de producto de reacción. Si agrego un exceso de hidrógeno, voy a poder llegar hasta el alcano. El mecanismo es el mismo, fíjense, supongo un ataque del alquino hacia el hidrógeno. Yo acá podría dibujar que el hidrógeno está sobre el paladio ya. Me gusta la idea. Cada vez que hago el mecanismo quiero agregarle más cosas. Pero fíjense que en el estado de transición lo agregué al paladio, ¿sí? Es importante recordar que sin el paladio esta reacción no ocurre a temperatura ambiente. Tendría que trabajar en condiciones más drásticas. ¿Sí? Bien, el ítem 5 me habla de la reacción de un alqueno en presencia de agua y este protón acá abajo me está diciendo que además se agregó un ácido que no tiene propiedades nucleofílicas. Este ácido puede ser ácido sulfúrico o ácido perclórico, ¿sí? Que son dos ácidos fuertes, pues yo agrego pequeñas cantidades y no tanto el perclorato como el sulfato no tienen características nucleofílicas. Bien, acá voy a tener una mezcla de productos. Hay otros productos más, pero son minoritarios, o por lo menos vamos a considerarlos minoritarios, donde voy a tener del mismo lado el metilo este con el grupo oxidrilo, o los voy a tener en lados opuestos. Bien, el mecanismo por el que ocurre esta reacción es un mecanismo catiónico, exactamente igual que el del ácido bromhídrico, solo que ahora como mi electrófilo, que es el agua, no es tan bueno porque no es tan ácido, le doy un poco de ayuda desde afuera. Entonces, en un primer paso, la nube electrónica pi ataca al protón, que supuestamente viene del ácido, forma un carbocatión, ¿sí? El protón este, acá no lo escribí, vendría a haberse adicionado acá, ¿sí? En el carbono de acá abajo, carbono 3. Bien, una vez que se forma el carbocatión, que fíjense es un carbocatión secundario, por lo tanto este paso va a ser lento, no está tan favorecido como un carbocatión terciario, pero tampoco está favorecido como un carbocatión secundario, terciario.
y primario. Va a ser atacado por el nucleófilo agua, va a formar un hidrato y este hidrato, como tiene una característica ácido-base pobre, va a desprotonarse y formar el alcohol. ¿Sí? Entonces, al formar el alcohol, se va a recuperar el protón. ¿Sí? Que no lo dibujé, disculpen, pero acá pierdo un protón. Entonces, bueno, otra molécula, no importa. Perdón. Se forma el alcohol, ¿sí? Sería muy similar si en lugar de tener el agua tuviera un alcohol, o sea, modifico un hidrógeno por una cadena carbonada, ¿sí? Y el producto que obtendría es igual, pero con una cadena carbonada acá. Pero los pasos son los mismos, son 2 pasos de la adición per se, más un paso ácido-base para recuperar el protón original. ¿Sí? Bien, el problema 5 me habla de las reacciones características de los alcanos, el tipo de el producto obtenido y el mecanismo de la misma. Los alcanos, como no tienen un grupo funcional, no tienen un punto especial en la molécula para reaccionar, solamente pueden reaccionar rompiendo enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno y son enlaces energéticamente muy estables. Por lo tanto, para romper esos enlaces necesito condiciones de alta energía, condiciones drásticas, y al ser situaciones de mucha energía no voy a tener un dominio de qué enlace se va a romper ni cómo. Entonces siempre voy a tener mezcla de productos. Lo que puedo hacer es con ciertos catalizadores o manejando las condiciones de reacción, favorecer la formación de un tipo de producto frente a otros. En el caso que nos plantea la guía es la bromación de metano. La ventaja que tiene la de trabajar con halógenos en lugar de solamente trabajar con hidrocarburos es que el bromo y el cloro en presencia de luz UV estilo flash, ¿sí? El flash de las cámaras, o sea, muy cercana al visible, se rompen homolíticamente y dan inicio a la reacción. ¿Sí? Entonces, el primer paso del mecanismo radicalario va a ser la ruptura homolítica del enlace de bromo-bromo en presencia de luz irradiada. ¿Sí? Fíjense que la flecha que yo hago es una flecha con un solo cabecita. Eso quiere decir que es un solo electrón. Cuando la flecha es doble, es un par electrónico. Eso es importante. Cuando hablamos del movimiento de flechas en mecanismos, es muy importante. No es una flecha llenita, no es una cabecita llenita, es una doble flecha o una simple flecha. ¿Sí? Bien, y voy a obtener 2 átomos de bromo que por sí son radicales los átomos de bromo. Este paso es la iniciación. Siempre en la iniciación yo voy a tener una molécula neutra que se va a romper homolíticamente para formar 2 radicales. Esta reacción no es completa. No quiere decir que todas las moléculas de bromo que yo tenga en mi medio de reacción se van a convertir en átomos de bromo, ¿sí? Va a ser muy poca la cantidad que se va a convertir, pero esa pequeña proporción va a ser suficiente para que la reacción ocurra. Después, este átomo de bromo, que es muy reactivo porque no tiene un octeto completo y encima tiene un electrón desapareado, va a encontrarse con una molécula de metano, va a abstraer este hidrógeno para formar ácido bromhídrico y va a formar un radical metilo. ¿Sí? Esto se llama radical metilo. Es un carbono con 3 hidrógenos
que le falta un electrón para completar el octeto. Esa molécula, después, ese radical después puede encontrarse con una molécula de bromo que no reaccionó en la iniciación y formar ya mi producto primario, que es el bromometano, y formar un nuevo átomo de bromo para reaccionar en la primera reacción de propagación. Las reacciones de propagación, fíjense, yo parto de una molécula neutra y de un radical y obtengo una molécula neutra nueva y un radical nuevo. En las reacciones de propagación no cambia el número de radicales que yo tengo en la mezcla. Es siempre el mismo. Lo que cambia es la identidad del radical. Estas reacciones de propagación pueden ocurrir miles de veces, ¿sí? Entonces, por ahí, de una sola molécula de bromo que me reaccionó originalmente, puedo tener 1000, 2000 moléculas de bromometano, ¿sí? Y después tenemos las reacciones de terminación. Las reacciones de terminación ocurren cuando dos radicales se encuentran y forman una molécula neutra, ¿sí? Una molécula estable. En este caso son dos ejemplos, hay muchos más, ¿sí? Un metilo que se encuentra con un átomo de bromo y forma un bromometano, o dos moléculas de metilo que forman un eteno. ¿Cuáles de las reacciones de terminación y de propagación son las más favorecidas? Dependen de las condiciones de trabajo. Por ejemplo, si yo lo que quiero obtener es principalmente bromometano, o sea, una sola bromación, lo que voy a hacer es trabajar con un amplio exceso de metano y pequeña concentración de bromo. ¿Para qué? Cuando yo tenga un radical bromo, este radical bromo se encuentre más con moléculas de metano que con moléculas de bromometano. Ese es un ejemplo. Y por ejemplo, si yo lo que quiero favorecer es la formación del tetrabromuro de carbono, ahí sí lo que voy a hacer es un amplio aumento de la proporción de bromo frente a metano, de manera de que haya exceso de bromo y pueda haber bromaciones en paralelo. Bien, problema 6 habla de nuevamente la hidrogenación, solo que ahora la hidrogenación la voy a hacer con un sustrato que es el tolueno, que es un compuesto aromático. Los compuestos aromáticos, a diferencia de los alquenos, tienen la nube electrónica distribuida, o sea, está deslocalizada. Por lo tanto, la hidrogenación en condiciones normales no funciona, ¿sí? Si yo quiero hidrogenar un aromático, voy a tener que irme a condiciones de mayor energía. Esto me está hablando que estos compuestos prefieren, o sea, tienen un aumento de la estabilidad muy importante debido a esta nube electrónica deslocalizada. Entonces, cuando yo quiero hacer una bromación de un alqueno, que en realidad no es un alqueno común, sino que es un aromático, no va a reaccionar igual que lo que habíamos visto en el problema 4a, adicionando el bromo, sino que lo que va a hacer es una sustitución de manera que se mantenga el anillo aromático. Bien, no solo eso, sino que también voy a tener que agregar un catalizador que me aumente la electrofilicidad del electrófilo. Bien, cuando yo pongo el catalizador, que puede ser cualquier ácido Lewis, incluso podría ser tricloruro de aluminio, ¿sí? En presencia del halógeno va a formar un aducto, donde el bromo inicial está con carga negativa y el bromo final está con densidad de carga positiva. Y ahora sí, ya no es que solamente por el acercamiento del benceno se produce la distribución de carga, sino que acá la distribución de cargas es permanente. Entonces el benceno ataca el bromo, adicionándolo, este carbono
momentáneamente se vuelve sp3. Este carbono, que es el carbocatión, acá no se forma ciclo, ¿sí? Es lineal, perdonen, es plano, ¿sí? Es sp2, donde tiene la nube P vacía, el orbital P vacío, y los otros 4 carbonos también son sp2, con un electrón cada uno en la nube pi. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que como estos son todos sp2 planos y con la nube P perpendicular, en realidad los electrones pi están deslocalizados entre estos 5 carbonos. Yo esto lo puedo ver, lo puedo mostrar por resonancia, donde fíjense, acá tengo el carbocatión. Esta nube pi en realidad podría estar formando un enlace acá y que momentáneamente, recuerden, esto es resonancia, no existe en la realidad, esto es papel, la carga esté desplazada hacia el carbono 4. Ahora si la nube pi esta la desplazo hacia estos carbonos, la carga me queda en el carbono 6. No es que en realidad la carga se la van pasando entre los carbonos, ¿sí? Si yo miro y hago un mapa de densidad de carga, lo que voy a ver es que la carga positiva está 1/3 en el carbono 2, 1/3 en el carbono 4 y 1/3 en el carbono 6. O sea, está siempre distribuida entre los 3 carbonos, haciendo que este compuesto, si bien debería ser y es muy inestable, es menos inestable que si no tuviera la resonancia. Igual, la resonancia presente en esta sustancia es mucho menor que la resonancia presente en el benceno original. Por lo tanto, va a querer volver al caso del benceno original y acá se tiene que ir o el bromo o el hidrógeno, ¿sí? Si se va el bromo, volvemos para atrás, por lo tanto, esto es un equilibrio. Pero si se va el hidrógeno con carga positiva, es decir, viene el bromuro y se lo lleva, tiene que venir una base a estabilizarlo. El enlace, o sea, el par electrónico del carbono-hidrógeno se utiliza para formar un enlace carbono-carbono doble. Y el carbono de la reacción, que acaba de sufrir la sustitución, vuelve a ser sp2. Al volver a ser sp2 y volver a tener los tres dobles enlaces, lo que vamos a ver es la recuperación de la aromaticidad y el producto vuelve a ser estable comparado con el reactivo. Esto es un tipo de reacción de sustitución y el mecanismo es la sustitución electrofílica aromática. Para los amigos, SEAR. Espero que les haya servido. Cualquier consulta, no lo duden y aprovechen las clases de consulta por chat. En el foro pueden dejar preguntas y se las contestamos en cuanto las veamos. Y estaremos empezando a tener clases también, si se puede, por Zoom. Bueno, chicos, espero que les haya servido.